Buenos días. El tema que vamos a tocar hoy es la demografía y como riesgo global. Es decir, la demografía como una bomba poblacional. Sabemos que la demografía estudia el movimiento de las poblaciones, tanto de países como a nivel local y a nivel internacional. Entonces, este tema tiene que ver mucho con la geopolítica, porque la geopolítica maneja tres elementos, vamos a decir, fijos, que son la geografía, los recursos naturales y la población. Esos tres recursos fijos son importantes para hacer un estudio y un análisis de la geopolítica en algún momento determinado. Por ejemplo, en el caso de la geografía, es inmutable. La geografía de un país no cambia a menos que haya una invasión o una reducción de su territorio por hechos de guerras o conflagraciones. Entonces, por lo general, la geografía se estudia de una manera invariable. Y por supuesto que de acuerdo a los fenómenos sociales o a los fenómenos históricos que van aconteciendo, esta geografía puede llegar a tener algún cambio, pero es a muy larga data. Por ejemplo, el caso de la geografía de Rusia. Rusia tiene una población, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, y esa extensión territorial la fue adquiriendo poco a poco a lo largo de los años en distintas guerras. Guerras que realmente lo llevaron a tener una situación geográfica de mayor postura. El caso, por ejemplo, de los Estados Unidos está en una situación geográfica envidiable porque solamente tiene fronteras con dos países, que son en este caso México y Canadá. Y además de eso son países que para el caso de los Estados Unidos, desde el punto de vista de una guerra inmediata o cualquier tipo de amenaza, no son en este momento problema para los Estados Unidos. Entonces, y el caso de Canadá, que es su vecino, es un caso verdaderamente interesante porque es el segundo país de mayor extensión territorial, es decir, un país que tiene casi cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, que es toda la extensión de Europa, y solamente tiene una sola frontera, es decir, es frontera con los Estados Unidos. Incluso ese tipo de frontera aconteció que los Estados Unidos en algún momento pensó invadir a Canadá para tener una protección mayor de acuerdo a sus intereses. Pero por una serie de situaciones y porque Canadá en ese momento formaba parte como provincia de Inglaterra, y Inglaterra en aquel entonces era como la potencia de mayor envergadura, impidió precisamente que esas intenciones de los Estados Unidos hacia Canadá no prosperaran, a pesar de que hubo una guerra, que fue la famosa guerra de los 7 años, donde se dice incluso algunos pensadores políticos, pensadores históricos, dicen que esa guerra es como una primera guerra mundial, antes que la primera guerra que aconteció, que ahí estuvo involucrada muchos países, Francia, Inglaterra. Acuérdense que Francia e Inglaterra han estado involucradas en la gran mayoría de las guerras que han acontecido a lo largo del tiempo. Entonces, lo geográfico es algo que se toma en cuenta de una manera muy importante para la problemática que tiene con sus vecinos. Por ejemplo, el caso de China. China es un país que tiene la tercera extensión más grande del mundo. Primero está Rusia, segundo está Canadá, tercero está China. China tiene casi alrededor de 9 millones y tantos de kilómetros cuadrados y tiene 14 fronteras terrestres, y con las fronteras marítimas llega a 20. Entonces imagínese usted la cantidad de problemas que se generan en China con respecto a los vecinos. Casos que son de verdadera data, por ejemplo el caso de la India y el caso de Rusia. Incluso Rusia es un gran vecino de ellos, pero la gran diferencia que hay en este caso desde el punto de la población es que la población en la China es alrededor de 1.500 millones de habitantes en este momento, mientras que los rusos son alrededor de 150, 145 millones de habitantes. Entonces, fíjense esa gran diferencia. Pero
allí siempre ha habido tensiones entre Rusia y la China por los problemas de fronterizos. Incluso la India también, por el problema de Cachemira, es un problema de gran envergadura que han tenido estos dos vecinos, ¿no? La India y China. También es la gran problemática que genera desde el punto de vista geopolítico la frontera de Afganistán, que justamente la guerra que se ha tenido, esas dos guerras, la guerra que tuvieron los rusos o los soviéticos con Afganistán y posteriormente la guerra que en este momento va para 20 años que tienen los Estados Unidos con el Afganistán, tiene que ver precisamente con el hecho de que la China de alguna manera pueda tener dificultades en ese control. Entonces ahí se ve que la geografía es un punto verdaderamente importante en la geopolítica de los países. El otro punto son los recursos naturales, pero ese punto no lo vamos a tocar en este momento, sino que vamos a ir al punto de la población, que tiene que ver precisamente con el tema de ahorita, que es la demografía. La demografía es la movilización de las poblaciones, ¿verdad?, en un espacio geográfico determinado. Entonces, en este caso vamos a tratar el problema de la demografía mundial. Ahorita en el mundo hay alrededor de 7.700 millones de habitantes. Es una población que tiene una tasa de natalidad interanual del 1,1%, es decir, una tasa de crecimiento interanual del 1,1%. Quiere decir esto, que en el año hay un crecimiento de un 1,1% de la población. Fíjense que el tema de la población ha sido tratado con mucha rigurosidad en los últimos 100 años, si se quiere, porque antes la población de la Tierra venía creciendo de una manera, digamos, muy lenta. Para poder llegar a 1.000 millones de habitantes transcurrieron cientos de miles de años y se llegó a la cantidad de 1.000 millones de habitantes. Pero actualmente, en los estudios que se han realizado en los últimos años, la población mundial adquiere o va creciendo 1.000 millones de habitantes en un promedio de 13 años. Entonces eso ha causado una gran preocupación entre las grandes potencias por el hecho de que en las grandes potencias, sobre todo en las potencias europeas, que han ido mermando su población, es decir, es una población que se va envejeciendo, mientras que África y Asia son poblaciones que van creciendo y la población joven va aumentando, que también es un problema. Pero el problema que se genera ahorita con el envejecimiento es el hecho de que, y lo llaman muchos pensadores, muchos historiadores, muchos expertos en esa área, de que es un problema, es una bomba de tiempo que ya en este momento no tiene paso hacia atrás, que es la longevidad. Es decir, las personas mayores de 70 años, 65, 70, se van convirtiendo en una gran población y las personas menores de 20 años van reduciéndose. Y eso es un problema para los países, porque justamente de acuerdo a la seguridad social, quienes alimentan los sistemas de pensiones de la seguridad social son los jóvenes. Es decir, es lo que se conoce como la brecha intergeneracional. Es decir, los jóvenes financian a los viejos. Entonces, se genera un gran problema que tiene que ver mucho con el esquema de las pensiones y el esquema de la seguridad social. Entonces, una persona que tiene alrededor de 65 años y más hacia adelante, entonces genera problemas de pensiones, ya que esa persona pasa a un estado pasivo y realmente ya no está generando una productividad, sino que la productividad, según estos pensadores, no es mía, la está generando justamente la juventud. Entonces eso también genera a nivel mundial como una confrontación, si se quiere, que está inducida muchas veces por propaganda, por publicaciones, por artículos sobre el problema de la juventud
y el problema de la edad adulta, de la edad mayor adulta, es decir, personas mayores de 65 años en adelante, o personas mayores de 60 años, dependiendo del estándar clasificado por cada país. Entonces, esto es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta, porque el envejecimiento, según estos expertos, genera ese problema de riesgo de poblacional, donde tienen que ser alimentados, y el presupuesto que se genera para educación y otras áreas de la generación joven tiene que ser abultado por el presupuesto de estos pensionados. Entonces, además de eso, el problema que tiene que estos fondos de pensiones se han utilizado, ¿verdad?, para la parte esta de inversiones, y que esas inversiones quieren ser canalizadas por la banca mundial y por los seguros, que también los seguros manejan muy bien el área de los fondos de pensiones por el hecho del cálculo actuarial que ellos realizan. Entonces este es un tema, el tema del envejecimiento viene siendo el primer problema, según muchos expertos, sobre el riesgo global precisamente de la demografía. El otro segundo riesgo vienen siendo las migraciones. Las migraciones que se han visto a lo largo de toda la historia y que en este momento ha sucedido en Europa, sobre las migraciones de guerra, de Siria, de Libia, etcétera, etcétera. Y en el caso de Venezuela, migraciones que también han habido, que mucha gente, muchos dicen que son de alrededor de 5 millones, otros dicen que es menos y tal, pero es un tema que justamente se debe estudiar y se debe canalizar como una estadística a ser organizada. Entonces, en este tema, en el tema de las migraciones, es un tema que hay que poner el acento, porque la natalidad y la migración tiene que ver precisamente con el crecimiento o el decrecimiento poblacional de una nación o de una localidad o del mundo. Entonces ahí también se debe hacer un estudio, y hay algunos expertos que han hecho estudios y han hecho consideraciones, que son consideraciones que a mi modo de ver son salvajes, porque consideran que la población mundial óptima debe ser de 1.000 millones de habitantes, y en este momento hay 7.700 millones de habitantes. Entonces la gran pregunta es, ¿quiénes son los que realmente están de más en este planeta? Entonces ahí es donde viene el problema geopolítico que se plantea. El problema de la migración, que genera toda una serie de situaciones, el problema de la ecología, el problema de que si tú vas a otro país en grandes masas, vas a generar problemas de desempleo en los nativos de aquel estado. Incluso ya hay situaciones donde se dice, el Brexit por ejemplo es una situación que viene de un estudio que se ha hecho sobre el problema de las migraciones. Por eso es que ellos se han desmarcado completamente de Europa, pues ya tienen todo un análisis, todo un estudio hecho sobre esa situación. Entonces, son cosas que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como somos nosotros, debe de conocer. Por eso que en estas presentaciones que nosotros hacemos, es necesario que se estudie debidamente. Nosotros debemos aprovechar que tenemos grandes informaciones en las redes sociales. En este caso, por ejemplo, en el Google se debe buscar detenidamente, debe de revisarse la fuente, debe de revisarse la referencia, para verificar, en todo caso, si es algún artículo de gran magnitud y además con autenticidad y validez. Porque también estas cosas tienen que ser analizadas, las referencias que se deben dar en cada artículo. Un tercer punto de riesgo de la demografía viene siendo las grandes concentraciones de poblaciones urbanas, que también generan un riesgo. Entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a ver detenidamente, ¿verdad?, en programas que vamos a hacer para analizar el envejecimiento con todo detalle, analizar el caso de las migraciones con detalles y el caso del crecimiento de la población urbana, que genera un riesgo. Porque uno de esos problemas es que justamente los campos se van quedando solos, pues. Entonces eso es un problema de tipo alimenticio, porque los grandes expertos en el problema que ellos consideran que es un riesgo de la demografía, basan esto en el hecho de que tiene que haber un sistema sostenible
Y ese sistema sostenible está basado precisamente en lo que le dije anteriormente, que la población no debe pasar de 1.000 millones de habitantes. Imagínense ustedes eso, cuando ya somos 7.700 millones. Entonces, ¿en qué situación vamos a quedar los otros 6.700 millones? Porque ese es el verdadero problema de esto. Entonces, las migraciones es un problema que se está analizando detenidamente. Incluso ya hay una referencia para que un organismo supraestatal estudie y determine qué tipo de procesos se deben hacer para poder reducir el riesgo de la amenaza de las migraciones. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros vamos a seguir tratando detenidamente en estos programas. Porque ¿de qué se trata esta pequeña ventana que nosotros estamos abriendo? Se trata de que nosotros los ciudadanos de a pie, como se dice, los ciudadanos de carne y hueso, que somos todos, yo considero que todos los ciudadanos somos de a pie y además de carne y hueso, pero hay algunos que dirigen o administran el Estado. Entonces, que esos ciudadanos de a pie adquieran conciencia y sepan la situación en la que está o en la que estamos, porque de alguna manera nosotros como ciudadanos de una población, de un estado o del mundo, vamos de alguna manera y con algún hecho, digamos, de fuerza, no estoy diciendo de fuerza de violencia, sino de fuerza poblacional, a lograr cambios en nuestro país, a lograr cambios en nuestra región y a lograr cambios en el planeta. Porque sin los ciudadanos, sin la gran masa de ciudadanos, va a ser imposible que el mundo llegue a un derrotero verdaderamente equilibrado y con una gobernabilidad y una estabilidad para que en la tierra todos seamos personas que podamos vivir en tranquilidad. Muchas gracias.